Con el les Diego parece. Lorca, como decimos en las provincias, el Diego Lorca. Vamos con Diego Lorca, el director del OITRAF, el Observatorio de Trabajo, asociado a Nodal, a ver si lo tenemos conectado para, bueno, que Diego un poco nos traiga el gran trabajo que hacen desde ahí estamos. Que vienen publicando sus informes, sus notas, sus análisis de coyuntura. A ver si te escuchamos, Diego. Hola, buen día, ¿cómo andan? Saludos, ¿se Diego. escucha? Perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Buen día, ¿cómo les va? Antes que nada, también feliz cumpleaños al compañero Matías Casiabue, que estuve viendo que hoy es su cumpleaños, así que un abrazo. Gracias, a la Dieguito. distancia, compañero. Me encantó el video, también vi el video del ñoño quebracho. Muy bueno, lo que me he reído. Tiene que quedar ñoño quebracho. La categoría no emergente, tirar... ¿viste? Es como el nuevo sujeto emergente, el ñoño claro. quebracho. Además no podés tirar estadística y análisis ahí cuando lo estás puteando, Si ¿entendés? apuran, un montón. 15 si mil me piden, millones de pesos se llevan ustedes en el presupuesto. Qué grande, Cachi, qué grande. Muy bueno. ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo...? Bien, andamos bien, como siempre decimos, ¿no? Andamos bien, pero estamos mal. Claro. Y sin ánimo tampoco de que la columna o de que el análisis pase por cuestiones pesimistas. La verdad que el escenario que estamos enfrentando en Argentina es un escenario muy complicado. Uno no pretende transmitir desmotivación y angustia, pero cuando uno empieza a analizar muchas variables, el escenario es complicado y sobre todo es complicado para la clase trabajadora, ¿no? Tal cual. Sí, no se trata de pesimismo, acá es pura matemática, digo, lo que vamos a analizar son datos durísimos que después se reflejan en la vida de cada uno y cada una de las argentinas. El pesimismo de la razón, que tiene que estar, ¿no? Con el optimismo de la militancia, pero hay que poder saber qué está pasando, ¿no? Para que nuestros diagnósticos sean acertados. Así que, bueno, contanos, Diego, un poco cómo lo vienen analizando al paro en este contexto, en esta radiografía que un poco charlábamos recién. Bien, bueno, un poco nosotros la columna que preparamos para hoy tiene que ver, vamos a hablar un poco sobre esto que hablaron ustedes de la radiografía del trabajo, pero hemos traído algunos indicadores que van marcando algunas tendencias, ¿no? En el mundo del trabajo y en la economía argentina. Y después vamos a hablar un poco de las nuevas modalidades de trabajo que están posibilitadas, digamos, por el acceso a las nuevas tecnologías, al acceso a Internet, lo que por ahí, que lo escuchaba ayer el Lucas, habla del trabajo en la nueva fase. Entonces, primero que nada, vamos a hablar un poco de esta tendencia del modelo de Milei, que también hay que enmarcarlo, ¿no? Yo no lo voy a desarrollar, pero obviamente que estamos atravesando un periodo de guerra arancelaria desde los anuncios de Donald Trump y sobre todo en el marco de la disputa entre Estados Unidos y China, que ha sido un cimbronazo para la economía mundial y obviamente Argentina, que es una economía sumamente dependiente, porque es una economía que sin dólares no funciona, como muchas de las otras economías, siente ese cimbronazo y los que se ven afectados obviamente son los trabajadores, ¿no? Porque si no después vamos a analizar algunos indicadores económicos donde vamos a ver cómo la macro está estabilizada, la robustez del programa económico, pero en realidad esa robustez del programa económico está basada en un aumento en la explotación de la clase trabajadora, ¿no? Claro. Desde que, y esa robustez también está basada en un patrón de acumulación de la riqueza que tiene que ver con la valorización financiera y que no tiene que ver con la producción y el empleo, algo que ha caracterizado a nuestra economía nacional en sus distintas etapas históricas y que nos ha convertido en uno de los países también con una de las economías más desarrolladas. Por eso Argentina, por ejemplo, está dentro del G20. Pero esa historia de los procesos de industrialización por sustitución de importaciones ha quedado bastante lejos ya hace muchos años. Argentina hace 10 años, 12 años que no puede generar empleos de calidad en el sector privado y eso justamente es una limitación y lo que nos muestra es que desde Mauricio Macri hasta la actualidad se ha profundizado un modelo de valorización financiera, como decimos, donde la producción y el empleo no tienen nada que ver. Pero Javier Milei, que bien también podría tener el récord Guinness de la devaluación más grande de la historia o del ajuste más rápido en la historia de la economía argentina o quizás del industricidio más rápido de la industria argentina,
también los muchachos se anotan esas medallas, ¿no? Esas medallas para su currículum. Entonces vamos a tirar alguna información, algunos datos, sin que se aburra la gente que nos está escuchando, pero para que veamos como tendencia, ¿no? Está bueno, Diego, perdón, porque ayer escuché mucho a los medios de la derecha, viste, mostrar cuántos paros había hecho la CGT a cada uno de los gobiernos, ¿no? Entonces, obviamente, los paros eran a gobiernos no peronistas, y la conclusión que sacaba La Nación es... bueno, la CGT es golpista cuando no hay gobiernos peronistas, ¿no? Entonces, digo, este modelo que vos estás planteando, ¿no? Donde hay de valorización financiera versus un modelo de producción, de trabajo, de empleo, es lo que desata los paros, digo. Claro, no es golpismo, es que nos están haciendo morir de hambre, es que el pueblo argentino en su representación sindical tiene algo para decirle a esos gobiernos no peronistas. Sí, tal cual. Y por ejemplo, la CGT, la central de los trabajadores, ¿no? Con su comisión directiva general, que también fue la que convocó al paro, al tercer paro nacional, pero también los conflictos laborales se dan en las distintas unidades productivas, ya sean estas públicas o privadas, y ahí no está la cúpula golpista, como quieren caracterizar, de la CGT. Ahí hay compañeros que trabajan, que son afiliados, delegados de algunos sindicatos o que no son delegados. Entonces, ya que hablamos un poquito de eso, por ejemplo, vamos a hablar, le voy a tirar algunos datos de la protesta social y vuelvo a lo económico. Buenísimo. Porque el déficit, o sea, estas consecuencias económicas que trae el programa de Milei no solo empobrece, sino que también aumenta la conflictividad social. Por ejemplo, en 2024, el año pasado, se registraron 1.200 conflictos laborales. Quizá eso no nos dice mucho, pero si lo comparamos con el año anterior, el último año de gobierno de Alberto Fernández, el incremento en los conflictos laborales aumentó un 35%. Y en lo que va del 2025, para que veamos cómo la tendencia es al aumento de la conflictividad social, en lo que va del 2025, en enero, por ejemplo, se registraron 90 conflictos laborales solo en enero y en febrero 135 conflictos laborales. Mierda. Todavía no tenemos la estadística de marzo, pero lo que vemos es eso, ¿no? Un aumento en la conflictividad social. Entonces, a veces ver solo el paro y ver a la CGT, a la cúpula dirigencial, que están cumpliendo una tarea importante, obviamente, no vemos que la conflictividad laboral están por todos lados. Claro, la CGT y el resto de las centrales también llaman a paro en una respuesta, obviamente, claro, de la lectura de aumento de la conflictividad, también de abajo para arriba, porque esas son las condiciones para que una central pueda realmente llevar adelante un paro general de estas características. Tal cual, tal cual. Y lo que el gobierno tiene que entender es que el diagnóstico de la clase trabajadora es el siguiente. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei se han perdido 209.000 puestos de trabajo registrados, que se han ido cambiando por monotributo, porque, por ejemplo, la modalidad monotributo creció en 37.000 personas que pasaron de tener un trabajo formal a tener, o sea, de tener un trabajo, privado, formal, con buenas remuneraciones, con buena cobertura social, a pasarse al monotributo y en general al trabajo de plataforma, que lo vamos a hablar adelante. Lo que el gobierno tiene que entender es que desde que asumió y su política de valorización financiera ha destruido 12.600 empresas. Entonces, cuando uno se pregunta, decir, che, ¿este gobierno qué es? ¿Pro empresa? ¿Pro trabajo? No, no es ni pro industria, ni pro empresa, ni pro trabajo, porque los datos están clave. Todo se cae a pedazos, se cae la industria. Perder puestos de trabajo en la industria cuesta muchísimo poder recuperarlos, ¿no? Y son puestos de trabajo, como decíamos, muy bien remunerados y con una buena cobertura social. Y este pérdida de 209.000 puestos de trabajo registrado es lo que ha llevado justamente a aumentar la desocupación. La desocupación en el gobierno de Milei ha aumentado y ya toca el 9%. O sea, estamos cerca de los 2 dígitos de desocupación, mientras el gobierno dice que el empleo está creciendo o que la inflación se está desacelerando.
Claro, ellos empezaron con una política de shock, esto no hay que olvidárselo nunca, porque a veces yo escucho también muchos analistas en los medios de comunicación que parece que se olvidan el pequeño detalle de que cuando este gobierno hizo una devaluación del 118%, lo que la convierte en la devaluación más grande en la historia de la economía argentina, solo comparable con la de Martínez de Hoz, que fue una devaluación del 100%, y Caputo un 118%. Claro, y eso fue una licuación. El alumno supera al maestro. Claro, el alumno supera al maestro, tal cual. Y la cuestión es esto, ¿no? Que eso fue una gran licuación salarial y una gran licuación de las políticas de asistencia social. Que vos tenías hacer el análisis obviando tal detalle. Claro, tal cual. Y de lo que decíamos en el sector industrial, que están representados, digamos, los distintos gremios de la CGT también, ha perdido 28.000 puestos de trabajo en sectores que encima son capital intensivo, porque a veces uno también se queda con 28.000 puestos de trabajo. Claro, 28.000 puestos de trabajo a lo mejor no nos parecen un montón, teniendo en cuenta que Argentina cuenta con 6 millones de trabajadores en el sector privado, 3 millones en el sector público y varios también compañeros enrolados de lo que es el monotributo. Y vos decís 28.000 puestos no parece mucho, pero yo te doy un ejemplo completo. La planta de Zárate, de Toyota, con 6.500 trabajadores, abastece de pick-up, abastece de Toyota Hilux a toda Latinoamérica. Produce 180.000 unidades con 6.500 trabajadores. Entonces, a lo que voy es que en los sectores estos que son capital intensivo, por ejemplo, Toyota, que tiene una gran inversión en automatización, robotización de su proceso productivo, lo que cada puesto de trabajo representa un volumen productivo también muy importante cuando uno lo pone en esa dimensión. No es solo un trabajador que se queda sin un trabajo y va y busca otro, porque ese otro trabajo, y ahí podemos pasar a la otra parte también de la columna, del otro lado, no tenemos mucha oferta laboral los argentinos, con una industria que se cae, con un consumo que se cae. Lo que te queda es ir a donde el capital hoy está arrastrando su fuerza laboral, que es un nuevo tiempo y espacio de la producción, que es la virtualidad, ¿no? Que ayer lo hablaba el Lucas y que está muy bien caracterizado, digamos, en el libro Nueva Fase de Lucas Aguilera, donde entonces empezamos a ver que los otros te esperan con las manos, o sea, con los brazos abiertos, ¿no? Las plataformas te esperan con los brazos abiertos, pero te esperan con un marco laboral sumamente precario, bueno, precario es una muy buena palabra, sumamente pobre, en donde cada vez, y ahí nos metemos, ¿no? Este tipo de trabajos donde no hay mediación estatal, donde no hay mediación de los sindicatos, donde no hay organización política, llamémosle, para pelear por nuestro salario, y sobre todo donde a veces también atacan el factor subjetivo de la clase trabajadora, que tiene que ver con que no sos un trabajador, sino que sos un colaborador. Entonces nosotros vemos cómo esa tendencia está en aumento. Una investigación en conjunto entre la OIT, el Banco Interamericano de Desarrollo y el CIPEC en Argentina marca esta tendencia. En el 2019, el 1% de los ocupados en Argentina trabajaba en una plataforma. En el 2021, post pandemia, el 8% de la fuerza laboral percibe ingresos por trabajo de plataforma. Entonces ahí vemos que hay una tendencia, y de ese 8%, la mitad, el 50% tiene monotributo y el 50% no tiene monotributo, con lo que también eso significa. Tampoco es que el monotributo te da la cobertura social, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, Diego, para que otros entiendan qué significa que la figura tuya es monotributista, que acá en Argentina le solemos llamar monotributriste. Sí. Claro, trabajador por cuenta propia, es cuenta propismo. Claro. O un mecanismo de encubrir una relación laboral de dependencia precaria, ¿no? Tal cual. Precaria, yo creo que esa es la palabra, porque no hay derecho laboral que valga. Digo, esto del cuentapropismo hace que nadie se haga cargo de tus condiciones de trabajo, ¿no? De si te pasa, tenés un accidente laboral, si te atropellan en la bicicleta del Uber, nadie le va a importar. Vas a tener que arreglártela como puedas, ¿no? Y ningún jefe se va a hacer cargo de que te pasó eso mientras trabajabas. Digo, como un ejemplo muy básico de
de esta forma de trabajo que es lo que el gobierno festeja. Porque digo, lo que decías, Diego, o sea, el gobierno dice que hay recuperación de empleo porque festeja este aumento de, si no me equivoco, 28.000 monotributistas. ¿Cuántos no lo dijiste al número? 37.000, ¿no? Claro, 37.000 nuevos monotributistas. Claro. Sí, es como dicen ustedes. ¿Cuántos de trabajo privado se perdieron en relación de dependencia? 209.000 puestos de trabajo se perdieron, ¿no? Hagamos la cuenta. En el camino Hagamos la cuenta. Quedaron siquiera sin monotributo. Claro, estamos hablando que se perdieron más de 160.000 puestos de trabajo privados en relación de dependencia, con, se supone, derechos formales, ¿sí? Derechos laborales, al menos el piso mínimo de la seguridad social, que implica tener un trabajo, ¿no? En el siglo XX o en el siglo XXI, no estamos hablando del medioevo, y el gobierno festeja que hay una recuperación de empleo que tiene que ver con un crecimiento de 37.000 nuevos registrados en el monotributo, que es un mecanismo de registración de ese tipo de trabajo que tiene Argentina, ¿no? Es brutal. Y a eso lo llama generación de empleo. Claro. Y a eso lo llama crecimiento de los puestos de trabajo. Mecanismos de trabajo que no tienen el piso de seguridad social que debería exigir una sociedad en este siglo XXI, ni más ni menos, ¿no? Tal cual. Y también ahí hago una salvedad con lo que vengo diciendo de en el sector industrial los salarios son bien remunerados. Claro, bien remunerados, pero no son los sueldos de los industriales de otra época que te permitían un ascenso social, digamos que hoy, el industrial hoy cubre la canasta básica y cubre la canasta básica, ¿se entiende? Y la mayoría, hoy estamos en una situación, lo ha dicho Cristina muchas veces en su discurso, y eso empezó en el gobierno de Alberto Fernández, que empezamos a tener trabajadores formales en situación de pobreza, cosa que nunca había pasado, y como también decía Cristina, eso no es el peronismo. Tener trabajadores en situación formales, en situación de pobreza, no es el peronismo. Pero bueno, volviendo un poco, ¿no?, a estas nuevas modalidades de trabajo, lo que vemos es esa tendencia, ¿no?, a la precariedad, y sobre todo creo que por ahí cuando ellos hablan del anarcocapitalismo y de destruir el Estado y destruir a los colectivistas, lo que atacan son todas nuestras herramientas de organización político-sindical, que es la manera que ha encontrado el movimiento obrero a través de su historia de luchar por la riqueza que produce, ¿no? Porque también se habla mucho de todas estas de todos los indicadores macroeconómicos, sobre todo financieros, pero nunca se habla de distribución del ingreso y cómo ha caído, digamos, esa distribución del ingreso para favor de los trabajadores. Mientras los grandes bancos se llenan los bolsillos, los trabajadores se los vacían. Entonces ahí hay una transferencia. La devaluación de Caputo del 118% implicó una brutal transferencia de ingresos del sector del trabajo al sector del capital, ¿no? Creo que claro, esto que decís, Diego, es fundamental porque es entenderlo en términos de puja distributiva, ¿no? Entre capital y trabajo, ¿no? El 50-50 que nos quedó tan lejos ya, y bueno, y el gobierno de Alberto Fernández, hay que decir que nos alejamos mucho más y eso no es el peronismo, como decía el Diego. Sí, se planchó la situación en una situación de hambreadora como la que había dejado Mauricio Macri, profundizada. Está bien, pero planchada. Sí, pero Argentina, eso no es peronismo, estamos de acuerdo. Creció 10% durante el gobierno de Alberto Fernández. Y eso no se tradujo ni se repartió a la clase trabajadora. Eso es desarrollismo, no peronismo. 10% de crecimiento en Argentina, explica a dónde fue ese crecimiento. Claro. Ese crecimiento, si no fue al bolsillo del laburante, fue a la cuenta privada del empresario y de las grandes corporaciones económicas con el que el gobierno de Alberto Fernández quiso quedar bien. Totalmente. Y eso hay que decirlo. Claro. Porque quedó bien. No explicamos o no nos explicamos o no entendemos qué pasó de que nos gobierna Milei. Entonces me parece a mí que estos datos que vas mostrando, digo, en un escenario global, mundial, que tiene estas características, y eso es cierto también, obviamente, tiene ciertas características de una nueva configuración de la clase trabajadora, donde la regla es el trabajo informal, es la pobreza, es el desempleo, eso lo vemos en todo el mundo, sí. Pero digo, hay ciertas condiciones también de oportunidad en Argentina, esto lo venimos charlando, porque el mundo está en guerra. Y ahí nosotros podríamos, ¿no?, estar desarrollando formas para sustituir importaciones, para exportar, ¿no?, productos que otros países
necesiten, etcétera, etcétera. Y ahí va mi pregunta, Diego, que sé que lo vienen trabajando, porque vienen festejando el crecimiento económico en Argentina, ¿no? Y vienen pidiéndole el sacrificio a la clase trabajadora, porque eso es el relato de este gobierno, donde se sostiene la esperanza de gran parte de la población todavía en este gobierno, que es banquemos el sacrificio, en esta cosa medio religiosa que usa, porque viene un momento de bienestar en el futuro mientras acomodamos, ¿no?, los melones en el camino. Bueno, hay empresarios que vienen registrando ganancias exorbitantes en Argentina y hay ciertos sectores que explican el crecimiento. Para que nos cuentes cuáles son esos sectores que vienen ganando y otros sectores que vienen perdiendo y por qué se explica, ¿no?, en esto del modelo de valorización financiera. Claro. Bien, la pregunta tiene como varias dimensiones, ¿no? Y primero me gustaría resaltar que crecimiento no es sinónimo de que al pueblo trabajador le vaya a ir bien. Exacto. Un país puede tener crecimiento económico y aumento de la pobreza. Un país puede tener crecimiento económico y disminución de los salarios a salarios de pobreza. El crecimiento, en el mundo de la economía se discute el crecimiento versus desarrollo, porque el crecimiento son los indicadores macro. Ejemplos que nos ponen de crecimiento económico, por ejemplo, el crecimiento a la peruana, donde sí uno ve índices macroeconómicos de crecimiento económico, pero no de desarrollo. ¿Y a qué me refiero al desarrollo? El desarrollo es el desarrollo del pueblo trabajador. Es el desarrollo de un país, tiene que ver con la educación, con la ciencia, con la investigación, con la industria estratégica. Eso es desarrollo, con el desarrollo de la cultura, del deporte. Es una categoría mucho más amplia, por eso nunca vamos a escucharlos a ellos hablar de desarrollo y sí lo vamos a escuchar hablar siempre de crecimiento, ¿no? Y el crecimiento, como también debatían ustedes recién, no es indicador que nos vaya a ir bien a los trabajadores. Lo hablamos, lo decía recién Emilia con el tema de Alberto Fernández. Alberto Fernández tuvo un crecimiento después de la pandemia de la economía impresionante, 47.000 millones de dólares de crecimiento que terminaron en los bolsillos de los mismos 5 vivos de siempre, ¿no? Que aumentó, o sea, que haya aumentado el consumo de artículos de lujo como aviones privados, mirá, pasa que uno es tan pobre que no salen ni las palabras. Los artículos de lujo, pero eran autos carísimos, yates, importados. Yate, ahí trae un yate, no me sale. El aumento de yate, de aviones privados. ¿Y quién se compraba eso? ¿Entendés? O sea, eran los trabajadores los que se compraron su yate, su avión, su auto Alfa Romeo, no. Me dijeron que tenemos estacionado en la puerta. ¿Puede ser, Diego, eso? Sí, ese debe ser el Alfa Romeo. Entonces digo, crecimiento no es dignidad para la clase trabajadora. Eso me parece que es importante. Y ellos pueden mostrar un crecimiento que encima está siendo un crecimiento ficticio. Si hay algo que es bueno el Toto Caputo es en disfrazar las estadísticas y en generar estos fenómenos que generan una conciencia de que estamos saliendo. Pero claro que no vamos a estar saliendo si apenas asumieron, nos hundieron 200 metros. Hacé de cuenta que te caíste en un pozo y ahora estás empezando a salir del pozo, pero estás en el primer paso que estás saliendo del pozo y esa salida del pozo en relación a la inflación y a los puestos de trabajo es un paso para arriba, un paso para abajo, 2 pasos para arriba, un paso para abajo. Tampoco es un crecimiento constante ni una salida de la crisis constante, ¿no? Esa B corta, que ellos siempre dijeron que iba a hacer este proceso, fue una caída y la L que le va Claro, conocida política del shock. Claro, del shock. Un poquito de tiempo, Diego, ya para ir cerrando, nos dicen acá en la producción. Perfecto. Igual te vamos a seguir llamando, obviamente, y teniendo para laburar estos ejes que... Recordanos, no te vayas sin dejar de recordarnos las redes del observatorio, donde les podemos leer, les podemos encontrar. Además de, por supuesto, siempre publicar en Nodal, en primer lugar. ¿Pero tienen una red propia? Sí, pueden seguirnos en Instagram. De última ahí pasamos a la producción en el Instagram. Es OITRAF1, pero lo vamos a pasar porque nadie se lo va a acordar. Y aparte OITRAF es dificilísimo. Nos pueden seguir en Twitter o nos pueden seguir en Instagram, donde hacemos las publicaciones. Y obviamente, como dijo Solange, nos pueden leer en Nodal. Así que bueno. Diego, antes de irte.
Sí. Responde la consigna. Sí. ¿Qué hiciste en alguno de tus trabajos para robarle con justicia, apropiarte de tu tiempo? Sí, no usemos la palabra robo, Emiliano, para recuperación. Recuperación de tu tiempo con justicia. Sí, lo escuché. Lo mío es medio parecido al comentario que mandó Jessica al principio. Yo en un momento trabajaba, claro, en eventos, ¿viste? En el Festival del Chivo, el Festival del Sol en San Juan, pero era un stand de patty. Nosotros vendíamos esos productos de hamburguesas y pancho, claro. Entonces uno tenía que garparse todo, por ejemplo, el almuerzo. Entonces yo, ¿qué hacía? A veces, como encima trabajaba hasta las 5 de la mañana, me levantaba el otro día al mediodía y no almorzaba, me tomaba unos mates y como obviamente que los trabajadores estamos 2 horas antes en el lugar de trabajo que los jefes, que vamos a preparar las cosas, que hervir la freidora, que se caliente el aceite, que acomodar el fiambre, me comía 2 o 3 hamburguesas gigantes que le ponía queso, jamón, ketchup, o sea, todo lo que había se lo ponía, todo. ¿Entendés? Y de esa manera yo zafaba lo que era el almuerzo. Y otra táctica que hacía era cuando, típico del empleador, agarra la caja, ve que a lo mejor vas a vender muy poquito y se agarra la caja, se va a la mierda y te deja vos laburando en el local. Entonces siempre venían los chabones que estaban en los otros puestos, que se terminaban de trabajar, yo ya había supuestamente cerrado, pero venían y me decían, che, vendemos una hamburguesa. Entonces, bueno, yo le vendía 3 hamburguesas al precio que salía y yo después le decía a ella que me las había comido yo a las hamburguesas. Entonces a mí y me las descontaba, pero me descontaba el costo. Entonces yo esa ganancia me dejaba una moneda. Y después me daba cuenta, miren lo que robando eso, o sea, yo pensaba que era una avivada y cuando lo veía y sacaba las cuentas cuando terminaba el evento, si yo no hubiese hecho eso, ¿saben cómo hubiese salido perdiendo, no? O sea, no me hubiesen cobrado ni lo que correspondía. Entonces, lo que yo creía que era ganancia o un extra, en realidad era garantizarme el salario mínimo para no salir perdiendo en esa situación. ¡Qué pobreza! El almuerzo se lo robaba, imagínate. No, y bueno, pero así vamos de a poquito, por lo menos hasta que podamos, no sé, hacer la revolución. Uno va sobreviviendo y va encontrando sus tácticas. Así que bueno, gracias Diego por compartirlas. Es justicia. Es justicia. Seguiremos trabajando por la justicia y analizando qué pasa en el sector de los y las trabajadoras, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Gracias. Bien, bueno, nada, muchísimas gracias y esperamos hayan servido los aportes y sobre todo invitarnos a la reflexión de todo ese tiempo de trabajo, no solo de plataforma, sino esas 8 horas también que pasamos todos los días frente a dispositivos que nos tienen a nosotros de un lado haciendo clics y viendo y tienen en el otro polo de esa relación a una aristocracia financiera y tecnológica que se llena los bolsillos a costa de nuestras 8 horas en la plataforma y que además hoy son parte de esa gobernanza mundial, como lo vemos, por ejemplo, muy claro en el caso de Elon Musk, el amigo libertario de Javier Milei. Así que nada, buen día, muchas gracias y sigo conectado viendo el programa.